Bueno, María Jesús Bajo, como sabéis, es la responsable última del CIRAI, del Centro de Investigación de Recursos de Arte Escénica de Andalucía. Ella, pero aparte de ser, gracias, Óscar, aparte de ser la responsable de investigación, pues ella es una gran investigadora, autora teatral también e investigadora, ¿no? Y es responsable de los ciclos que se están haciendo también de lecturas por Andalucía, por diferentes provincias, ¿no? Pero en este caso ella ha investigado mucho sobre el teatro andaluz, sobre el teatro independiente, y ahora está enfrascada en el teatro de cámara para poner un poco sobre la mesa todo este trabajo del teatro de cámara. Y vimos oportuno que, por cosas que han sucedido, aclarar y dejar lo más meridianamente claro posible la diferencia entre teatro de cámara y teatro independiente, marcar los tiempos y las características de uno y de otro. Ella, por un motivo personal, pues no ha podido estar hoy aquí, pero ha tenido la gentileza anoche, de una forma así un poco urgente, de grabarnos esta intervención suya. Sé que puede ser un poco cansino el vídeo, ¿no? Ya sabemos que comunicar por vídeo no es lo mismo que en directo, pero es el último tirón ya, y con esto ya cerramos el simposio. Siento no poder estar con vosotros, la verdad es que me hubiera gustado, pero me ha sido imposible. Quiero agradecer a Rafael Torán y a todo el equipo que me haya invitado a participar en estas jornadas, ¿no? Y que me dé esta oportunidad de hacerlo aunque sea así. Vamos a ver cómo sale, porque yo soy profundamente analógica. Bueno, me comentaron que hablara un poco sobre el teatro de cámara y el teatro independiente. Bueno, pues vamos allá. Vamos a comenzar diciendo que tras la Guerra Civil el panorama escénico era desolador, absolutamente desolador, ¿no? Con compañías comerciales, muchas de ellas con muy baja calidad y muy pocos medios. Se imponía el género cómico, el teatro musical, revistas, y poco a poco se fueron en los años 40 incorporando cada vez más a la escena autores como José María Pemán, que ya estaba pero que se hizo un asiduo, Joaquín Calvo Sotelo y Juan Ignacio Luca de Tena. López Rubio pasó a ser el mayor representante de la alta comedia, y la presencia de autores extranjeros contemporáneos era muy escasa, hay que decirlo. Hasta la incorporación de Miura, con Tres hombres de copa en el 52, Buero Vallejo con su estreno en el 49 de Historia de una escalera, o la escuadra hacia la muerte en el 53, Desastre, y la recuperación de Jarciel Porcela, no se empieza a atisbar un ligero cambio positivo en el panorama dramático nacional. Pero hay que decir que esta situación de raquitismo escénico nos venía ya de lejos, de finales del 19. Principios del 20 y hasta los años 30 la escena española estaba en unas condiciones un tanto precarias en general, exceptuando pequeños puntuales compañías y experiencias, ¿no? Recordemos que todavía en el siglo XX pervivía con mucha viveza el género histórico. Recordad que también teníamos todavía bastante cerca el 98, y que en 1928 Pedro Muñoz Seca parodia, con la intención un poco de cargarse al género histórico, con su Venganza de Don Mendo, este género, ¿no? Está lleno de teatro costumbrista que lideran los Álvarez Quintero. Hay muchísimo teatro de humor, con géneros menores muchas veces también, y bueno, está Arniches con sus sainetes. Hay que decir que en los de la década de los 20, de los 30, bueno, se siguen poniendo continuamente a Marquina, a Benavente y Echegaray, ¿no? Frente al teatro imposible de Valle Inclán y al poco comprendido de Unamuno, ¿no?
Cuando en estas épocas, estos años, llegaba alguna obra como las de Lorca o Casona, bueno, pues era la verdad es que una bocanada de aire fresco, ¿no? En la, en la cartelera. Pero en España, ya como en el resto de Europa, desde finales del XIX, se comienzan a dar pequeños intentos de renovación escénica, ¿no? Pero sobre todo aquí en España se hacen siguiendo al Théâtre Libre de André Antoine en París, que lo creó en 1987, ¿no? Y así empiezan a surgir algunas experiencias como la Compañía Libre de Declamación en Barcelona en 1896, o el Théâtre Intime también, el teatro artístico en el 1899 de Benavente y Valle-Inclán, el teatro de arte inspirado por Alejandro Mikis, el teatro de la Escuela Nueva de Rivas Cherif, el Mirlo Blanco, tan conocido que se escenificaban en casa de los Baroja, que esto nos puede dar una idea del poco público que tenía, dirigido por Rivas Cherif. Después también el Cántaro Roto con Valle-Inclán, en fin, una serie de compañías, ¿no? que Pinocho con Margarita Sirgu. Pero hay que decir que verdaderamente estos intentos, todos muy interesantes, tuvieron muy poca trascendencia en el público. La mayoría de sus espectadores fueron pues intelectuales, ¿no? No llegó al gran público. Pero sí que hubo un par de muy interesantes y sí tuvieron esa trascendencia. El teatro de arte, creado por Gregorio Martínez Sierra en el Teatro Eslava, y que duró de 1916 a 1926, y que por el que pasaron pues algunos personajes que en los años 40 y 50 pues tuvieron también un papel importante en la escena española, ¿no? Y por supuesto también la Escuela Catalana de Arte Dramático de Adrià Gual, que estuvo funcionando de 1898 a 1934. Tras la guerra, algunas compañías intentan recuperar este espíritu, ¿no? Y así se crean este espíritu de teatro de cámara ya. Se crea, por ejemplo, Arte Nuevo en Madrid en el 45, y voy a citar los nombres porque son unos personajes que van a tener una proyección y van a tener un desarrollo en la escena española, como José María de Quinto, José Gordón, Alfonso Paso, Alfonso Sastre, Medardo Fraile, José María Palacio, Carlos José Costas y José Franco, que había estado en el Teatro Escuela. Como veis, hay cierta continuidad, no termina de romperse, se recupera ese espíritu, ¿no? Otra compañía que se crea a mediados de los 40 es La Carátula, con José María de Quinto y José Gordón, Teatro de Carmen, con Carmen Troitiño y José Luis Alonso de Santos, Teatro de Cámara de Madrid, Teatro Agitación Social, el TAS, con José María de Quinto y Alfonso Sastre, que hacen en 1950 un manifiesto. Dido Pequeño Teatro, una compañía muy interesante, con Josefina Sánchez Pedreño como directora. Como vemos, empiezan a aparecer mujeres dirigiendo. Teatro Ensayo de Fernando Fernán Gómez, que estaba patrocinado por el Instituto Italiano de Cultura. También hay que decir que en esta época el Instituto Alemán de Cultura patrocina algunas compañías, el Duende, el Candil, en fin, muchas compañías, todas estas en Madrid y su entorno. En Barcelona estaban Teatro Estudio, Teatro de Cámara de Barcelona, El Corral, la Agrupación Lírica Iberoamericana de Barcelona, con Gonzalo Pérez de Olaguer, ¿no? Hay que decir que estas compañías todas tenían su repertorio, se componían, para todas era prácticamente el mismo, que se estaba compuesto de autores extranjeros del siglo XX. Tennessee Williams, Anouilh, Superville, Claudel, Hubbard, Harley, eran los autores que se representaban. Muy pocas veces se ponían autores contemporáneos, quizás alguna cosita de Sastre, muy pocas veces, ¿no? Y en relación a los autores como Lorca, Casona, eran autores silenciados por el régimen, pues sí que hacen un leve intento al principio, pero muy leve. Por ejemplo, en 1946 Juan Germán Schroeder y su Teatro Estudio montó en Barcelona Bodas de Sangre. Hay que decir que tuvo una crítica horrible, muy mala crítica, tanto a la obra, al montaje, como al autor. E incluso, ya que pasaban, pues pusieron verde a Casona, ¿no?
Otro intento fue por la carátula, José Gordón y José María de Quinto. En el 50 pusieron La casa de Bernarda Alba. En este caso no hubo crítica. Aunque hay que decir que ellos no fueron los primeros en montar después de la Guerra Lorca. La primera compañía que lo hizo fue el TEU de Zaragoza en el curso 39-40. Bueno, pues como veis, los autores silenciados, pues el teatro de cámara no pudo hacer mucho por ellos, ¿no? Pero hay que decir que dentro de la corriente oficial va a surgir también, o va a tener su papel el teatro de cámara. Tras finalizar la guerra civil, pues inmediatamente se crean los teatros nacionales. Los teatros nacionales van a ser el María Guerrero y el dirigido por Luis Escobar, y el Español dirigido por Felipe Lluch, que como hemos visto pues había estado en estos movimientos renovadores. Felipe Lluch lo dirige muy poco tiempo porque fallece, y es un discípulo suyo, Cayetano Luca de Tena, el que se va a ocupar de la dirección del teatro español. Estos teatros nacionales tienen una programación compuesta fundamentalmente por el teatro clásico español y extranjero, y cito, en el más estético entendimiento de las mejores obras de teatro moderno y contemporáneo. Hay que decir que la verdad es que eran una isla de calidad en medio de la programación teatral española. Y va a ser Cayetano Luca de Tena uno de los impulsores de representar teatro de cámara de una manera profesional y bien montado dentro de los teatros nacionales. Y su ayudante de dirección, Luis González Robles, que había sido director del TEU de Sevilla, va a montar muchas de estas obras, como Antígona de Anuil en el 47, A puerta cerrada, El águila de dos cabezas de Cocteau, La loba de Helma, Nina de André Roussin, Marea baja de Blackmore. En fin, veis que los títulos siguen todos en la línea que ya habíamos comentado. En 1954 el Ministerio de Información y Turismo crea el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, con el objetivo, y cito, de que aquellas obras nacionales, o es de montar, poner en escena aquellas obras nacionales o extranjeras que por su especial temática teatral y estética exceda de las posibilidades que actualmente configuran las actividades privadas de orden escénico. Se encomienda la dirección a Modesto Higueras, que había estado en la barraca con Lorca, y que nada más acabar la guerra se le encomienda que dirige al Teatro Español Universitario, y está pues prácticamente una década dirigiéndolo. Y ahora va a ocuparse del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo desde 1954 a 1965. Se puede pensar que la creación de este Teatro Nacional de Cámara de Ensayo es un reconocimiento a este movimiento, y sí, efectivamente, pero también es, al institucionalizarse, una manera de controlar pues una serie de puestas en escenas, de grupos, en cierta manera, y de autores más críticos y conflictivos, a la vez que también servía de, digamos, de propaganda al régimen cara al exterior. Por ejemplo, cuando se monta Historia a puerta cerrada en 1947, pues los corresponsales extranjeros en Madrid se hicieron eco de la noticia, dando verdaderamente una imagen falseada de la situación española del momento, ¿no? Al hablar del teatro de cámara y en general del teatro, y sobre todo de estas épocas, hay que tener en cuenta un factor fundamental, que es la censura. La censura que se ejerce en los años 40, una censura política, social y moral, que se endurece en 1953 con la firma del Concordato con la Santa Sede. ¿Cómo afectaba esta censura al teatro de cámara y ensayo? Bueno, pues muchas de las obras que el teatro de cámara y ensayo, los títulos que puso el teatro de cámara y ensayo, a las pocas veces que alguna compañía comercial quisiera o quiso montarlas, pues se le denegaban. Mientras que al teatro de cámara y ensayo se le autorizaba. ¿Por qué? Pues se le autorizaba porque con unas condiciones, tenía unas condiciones muy claras para la representación, que era una única representación sin información previa ni crítica posterior.
y además se debía representar básicamente pues para los asociados o un número reducido de personas, digamos que muy afines. Estas eran las condiciones muy restrictivas, digamos, ¿no? Como decía José María de Quinto, uno de los primeros creadores de estas compañías, decía: los teatros de cámara y ensayo cumplían de algún modo con una labor informativa, dando a conocer a sus asociados las principales piezas del teatro universal. Piezas que nunca hubieran visto representadas en los circuitos normales porque se hubieran opuesto tanto la censura como los pobres y míseros mecanismos del teatro comercial. Y así, a mediados de los 50, pues proliferan por toda España numerosas compañías de teatro de cámara y ensayo. Primero en Madrid, después en Barcelona y después se van generalizando por otras ciudades, ¿no? En 1959 en Madrid se celebra el primer Festival de Teatro de Cámara y Ensayo de Madrid. Andalucía, como no podía ser de otra manera, pues también cuenta con numerosas compañías de teatro de cámara y ensayo. Por ejemplo, en Sevilla, la López de Rueda y Gorka, por citar alguna. Gris Pequeño Teatro, Ciudad de Cádiz, en Cádiz. Teatro Ensayo Medea, en Córdoba, con la dirección de Josefina Molina. El Taller de Teatro de la Casa de América, en Granada, con la dirección de José Martín Recuerda, que había dirigido el TEU de esa ciudad. Y otras muchas compañías. No vamos a hablar de ARA porque es un caso complejo que bueno, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? El teórico José Monleón, atendiendo a la caracterización social, define y da unas pautas para digamos, localizar o clasificar el teatro de cámara, ¿no? Dice que generalmente se atenían a una única sesión previa, efectivamente. Tenía un repertorio concreto, eran grupos no profesionales y tenían un público minoritario. Este público era básicamente un público intelectual o bien también lo que se llamaba en la época snob. Utilizaban las salas comerciales en los días de descanso de las compañías. Por tanto, podríamos decir que el teatro de cámara se caracteriza por ir en contra del teatro burgués del siglo XIX y contra la mercantilización, con obras de vanguardia. También por su oposición a los grandes montajes escénicos, cultivando el pequeño formato. Buscan la renovación en el modo de hacer y entender el teatro. Su valor fundamental es el tratamiento del tema abordado, la intensidad de las escenas y la capacidad sensitiva del movimiento escénico. Actúan en teatros y tienen, digamos que socios, en muchos casos socios, que pagaban una cuota que financiaba la compañía, y un público fidelizado e intelectual. Prima sobre todo el aspecto social, al revés, perdón, me he equivocado, el aspecto escénico sobre el social. Sí que es cierto que algunos directores como Alfonso Sastres tenían ese componente social a la hora de enfocar los montajes, pero no era lo más generalizado. Verdaderamente la pretensión del teatro de cámara es como una vuelta a la esencia del teatro, ¿no? Pero el teatro de cámara no estaba solo en el panorama escénico, había otra serie de compañías aficionadas, aparte de las profesionales evidentemente, y otros movimientos como el Teatro Español Universitario. El Teatro Español Universitario es un movimiento que nace dentro del SEU, un sindicato universitario falangista, de filiación obligatoria para todos los universitarios una vez finalizada la guerra. El SEU encomienda al TEU, al Teatro Español Universitario, la misión de la renovación escénica. Hacer un teatro, espero, claro, según las ideas falangistas, hacer un teatro de calidad frente al teatro comercial, pero al servicio del régimen, para inculcar los nuevos valores nacional católicos. Hay que decir que el movimiento del TEU es curioso, ¿no? Porque y además resume muy bien lo que es la historia del teatro en España en las décadas 40, 50 y 60, ¿no? Nace como portavoz del régimen para pasar en los años 50 a tener las mismas inquietudes del teatro de cámara, que son las inquietudes intelectuales, de ampliar el conocimiento de los universitarios primeros y del público en general después sobre el teatro, dar a conocer autores extranjeros, hacer unos montajes de calidad, pues todo eso en los años 50, al igual que las compañías de cámara y ensayo, para en los 60 ser uno de los puntales fundamentales
de oposición al franquismo y al régimen dictatorial, y haciendo toda una labor de concienciación con los universitarios, ¿no? Y así Sanchis Sinisterra, a principios de los años 60, pues hace patente la necesidad de que el TEU abandone el ambiente universitario y desempeñe un papel mucho más activo y responsable. Y hace también hincapié en ese papel educador del TEU, pero ya, claro, en este caso no en los valores nacional sindicalistas, ¿no? Nacional catolicistas. De estas palabras de Sanchis Sinisterra, pues se desprende que debe de ser un instrumento de concienciación social y política dentro de la universidad. Y así comienzan, no todas las compañías, pero sí un gran número de ellas, pues a representar obras de Bertolt Brecht, Max Frisch, Sartre, Valle-Inclán, que van a ser los autores de cabecera del teatro independiente. El SEU desaparece en 1965, el TEU queda herido de muerte, sobrevive 2-3 años en algunos casos y bueno, prácticamente digamos que allanando y propiciando el papel de lo que va a ser el teatro independiente. De hecho, hay algunas compañías como la compañía Esperpento de Sevilla, compañía de teatro independiente, que tiene el origen en primero una compañía universitaria, el TEU de la Universidad de Sevilla. Había distintas compañías, una compañía en cada, bueno, no en todas, pero sí en muchas facultades, y después había una compañía, digamos, del distrito universitario. Bueno, pues había una compañía, el TEU de la Universidad de Sevilla, dirigida por Joaquín Arvide, que pasa a ser una compañía que era TEU Tabanque, con algunas características de teatro de cámara, para pasar a ser una compañía de teatro independiente, Esperpento. Pero ¿qué propicia verdaderamente la aparición del teatro independiente? Bueno, pues propicia la aparición, pues el fin de la autarquía de los años 50, los primeros movimientos universitarios organizados de protesta. En los años 50, a mediados de los 50, hubo algunas protestas estudiantiles en Madrid y alguna también en Barcelona, importantes, pero los estudiantes, los universitarios, no estaban organizados. Ahora, en los años 60, sí van a estarlo. Al igual que también se reorganiza el movimiento obrero. Está el plan de estabilización de final de la década de los 50, principios de los 60, recordemos los planes de desarrollo, y el ascenso de los tecnócratas al poder, además de un aspecto meramente escénico, que es la restrictiva normativa del teatro de cámara y ensayo que acabamos de ver. De todo esto se puede desprender que el teatro independiente no es solo un movimiento de renovación escénica frente al teatro comercial, sino también un movimiento de lucha política contra la dictadura. Y así lo expresa Miguel Ángel Medina, que dice: el teatro independiente es una manifestación artística nacida de una realidad política, social y cultural que requiere un nuevo teatro puramente español y conflictivo, en contrapunto a la seca panorámica comercialista y enajenante ofrecida hoy por nuestro espectáculo. ¿Cuándo nace el teatro independiente? Pues hay quien cita que sobre el 62, 63, la mayoría de la gente dice que es sobre el 64, que es cuando Goliardos hace un manifiesto, ¿no? El final está quizás, no sé si más complejo o más claro. Normalmente se cita el año 1979-1980, que es cuando, bueno, ya está instalada la democracia, dando sus primeros pasos. Ya ha habido elecciones, las elecciones municipales también, y se están empezando incluso a transferir ya algunas transferencias culturales a las autonomías, y muchos de los miembros de compañías de teatro independiente pasan a gestionar la cultura en instituciones como diputaciones, consejerías y otras instituciones de este tipo. Uno de los fines fundamentales del teatro independiente es la lucha contra la dictadura. Cuando la dictadura acaba, el teatro independiente pierde un poco su sentido. Sí que ha dejado, y eso lo podemos ver incluso en las compañías actuales, una manera de hacer teatro, de organizarse y todo eso, que perviven y que ha dejado una huella muy, muy profunda.
Antes hemos hecho referencia a al manifiesto de los Goliardos en el 64, que decían que el teatro era una experiencia colectiva, ¿no? En el 63, Quimera, una compañía de Cádiz, hizo también un manifiesto en el que hacía hincapié en el que el teatro tenía que reivindicar al hombre, la justicia para él, así como la obligatoriedad de acusar a los que atropellaban los derechos del hombre. Esto es muy fuerte para la época. Hay que decir que Quimera, sus espectáculos, según me han comentado, pues terminaban siendo prácticamente mítines, más que obras teatrales, ¿no? Hay otros manifiestos también, como por ejemplo el de Esperpento, pero este manifiesto de Esperpento, que es el de la estética de Loborde, se centra más en algo, en temas escénicos, ¿no? La estética de Loborde refiriéndose al límite, ¿no? O sea, de que habría que de estar y aceptar, pues, otros elementos escénicos. Pues con ellos actuaban pues grupos musicales como los Smash, ¿no? Y que había que aceptar y estar ahí entre una bisagra pues con otros movimientos, por ejemplo como el teatro chino de Manolita Chen, ¿no? Volviendo a Monleón, Monleón caracterizaba al teatro independiente como una apuesta por representar más de una vez, con unas obras que reflejaban la situación política del país, tenían una nueva organización del grupo y sus relaciones, buscaban un público general, un público trabajador, otro público diferente, y utilizaban cualquier espacio. Es decir, eran unas compañías más democráticas, tanto en la dirección como en los montajes, frente, por ejemplo, a las compañías de teatro de cámara y ensayo, donde el papel del director era fundamental y él tenía el orden y el mando. El teatro independiente pues renueva, como hemos dicho, el repertorio a unos autores con unos mensajes políticos más potentes, hasta llegar a la creación colectiva. Utilizan nuevas técnicas de interpretación contemporáneas, tiene una gran preocupación por la formación de los autores, se dan muchísimas charlas, muchísimos cursos de formación, utilizan escenarios alternativos, fábricas, plazas, cualquier sala. Se crean muchos festivales, se exhiben en los festivales sus trabajos. Recordemos el mítico Festival de Teatro Cero de San Sebastián de 1970. Crean unos itinerarios, se mueven muchísimo por toda España para dar a conocer sus obras frente al teatro de cámara y ensayo, que prácticamente no se movía. Incluso crearon circuitos europeos por Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, aprovechando al Partido Comunista en el exilio. Representaban para los emigrantes españoles en esas ciudades, ¿no? El teatro independiente aspira a una profesionalización, de hecho se profesionalizan muchísimas compañías, y una característica fundamental, que es la lucha contra el régimen. Recordemos ahora algunas compañías muy importantes de España, como el Joglars, Goliardos, Cátaros, La Claca, Tei, Tábano, Aquelarre en Bilbao. En Andalucía había también muchas otras compañías. Vamos a citar algunas como ejemplos. Esperpento, Mediodía, Lebrijano con su teatro próximo al teatro campesino, La Cuadra, ¿no? Con ese teatro tan rompedor que impactó tanto en Europa, Algabeño, Carrusel, en Cádiz, Aula 6 en Granada, Axioma en Almería, Estudio 68, Cascao en Málaga, Las Marismas en Huelva, La Guardilla, en fin, en un trabajo que ha hecho el Centro de Investigación, que hizo alrededor del 2009, el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, que está ahí para consulta de cualquiera, pues recopilamos pues cerca de 40 compañías. Tenemos un fondo muy interesante de documentación del teatro independiente. Se hizo una exposición, unas jornadas, un catálogo, y se hizo, yo creo que un buen trabajo en ese sentido de recuperación. Y ahora estamos trabajando precisamente también en el teatro de cámara, en estudiar y bueno, pues dar también un poquito de visibilidad a las compañías quizás más significativas del panorama andaluz, ¿no? En una primera aproximación.
y que, bueno, espero que el año que viene por estas fechas esté ya en la calle el libro. Y bueno, pues poco más. Agradeceros la paciencia, espero no haber sido muy pesada, que yo sé que este formato es siempre más cansino. Y nos vemos. Si alguien quiere comentarme algo, pues Rafael Torán y muchos otros de los que estáis ahí, pues tenéis tanto mi teléfono como mi dirección de correo electrónico. Nos vemos. Adiós. Vamos a terminar ya rápido, nada más queda prácticamente pues despedirnos, ¿no? Antes de despedirnos, deciros bueno, que como estamos trabajando ya en el Congreso de noviembre del 24, estamos también buscando la financiación para todo ese Congreso. Este próximo Congreso vamos a intentar fortalecer más la relación internacional. En este simposio pues tenemos aquí la presencia de Estrasburgo y de Münster con Alemania y Francia, pero también sabemos de otras universidades europeas que están interesadas en colaborar. Isabel Reck, que coordina un poco esa parte europea de nuestro, pues ella es el contacto para todo esto. También lo digo por si se tiene conocimiento de temas de subvenciones y apoyos económicos a nivel europeo para este tipo de actividad, por favor me lo podéis comunicar, al margen de las que yo estoy buscando, y eso pues si tenéis alguna referencia me lo comunicáis. Todo tenéis mi correo, creo, si no pues rafaeltoran@gmail.com, ¿no? Y también deciros que desde la ESAT de Córdoba hay un equipo que está trabajando en la financiación por vía Erasmus. Ya se estuvo a punto de conseguir para este año, pero por unos problemas administrativos, que todos los que habéis tenido experiencia con Erasmus sabéis que no suele ser muy fácil, pues no pudo ser, pero ahora están trabajando cara al Congreso. Entonces, que supongo que, si con suerte, pues podremos contar ahí con apoyo económico. Por último, pues deciros que habréis notado que todo esto ha sido un ejercicio cara de entreno, cara al Congreso. Hemos probado espacios distintos, más institucionales como este, menos, modelos, formas distintas de comunicar las ponencias. Ha habido una presentación de libro, videoconferencias, en fin, un poquito de todo lo que estaba a nuestro alcance. Unas buscadas y otras accidentales, pero hemos visto que todo al final ha podido funcionar o ha funcionado, ¿no? Entonces, por mi parte, lo único que me resta son agradecimientos, porque la mayoría que estáis aquí sois casi todos de fuera. Habéis hecho kilómetros, habéis pasado noche fuera de vuestra casa. Así que muchas gracias. Y lo dejamos ahí, por el esfuerzo que habéis hecho todos. Vámonos a comer, ¿no?